tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. En el libro del profeta Abías, capítulo 1, verso 17, dice la palabra del Señor: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Oremos. Padre, te alabamos. Dice el profeta: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Quiero en esta mañana que nos centremos en la palabra remanente. Siempre habrá un remanente fiel. La palabra remanente aparece 47 veces en la Biblia, 45 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Es una palabra que tiene un significado importante. A veces nosotros no nos paramos a meditar o a considerar, pero remanente quiere decir los supervivientes, los que han quedado después de una guerra, después de una tormenta, después de una epidemia, los que quedan y permanecen. Estos son el remanente. De hecho, la Biblia habla que Dios siempre se ha reservado un remanente. Cuando el hombre cayó en el pecado y la maldición vino sobre la humanidad, Dios ya trazó un plan de redención en su amor y en su misericordia. Dios concedió al hombre la oportunidad de recuperar todo lo que había perdido por causa de la caída, por la desobediencia a Dios, cuando Dios les dijo cómo debían de hacer las cosas. Todos sabemos lo que pasó en el jardín del Edén. El Señor señaló los árboles frutales que había. Dice: de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Se estaba hablando de una muerte original, no de la muerte del cuerpo, sino la muerte del espíritu. La muerte espiritual podemos entenderla de esta manera: es la separación del espíritu del hombre del espíritu de Dios. Cuando el espíritu del hombre se separa del espíritu de Dios, se muere, se seca y se muere, porque es nuestra hábitat de vida. Estar en comunión con el Espíritu de Dios, nuestro espíritu tiene vida. Si estamos separados del Espíritu de Dios, nuestro espíritu está muerto. Queda esta masa de carne con una conciencia humana, con un conocimiento humano, pero ignorando completamente lo espiritual. Y Dios trazó un plan de redención para que el hombre pudiese resucitar nuevamente espiritualmente y tener comunión con Dios, para que el espíritu del hombre fuese resucitado y fuese puesto delante del Espíritu de Dios, como ahora nosotros estamos gozando, porque en ese plan que Dios trazó, Él dijo que por un hombre, un Adán quiere decir hombre,
Dice, perdimos todos nuestros beneficios en cuanto a la imagen y semejanza de Dios que éramos originalmente, dentro del contexto esencialmente espiritual, pero por otro hombre, por otro Adán, dice el libro de Romanos, y esto es Cristo, hemos recuperado. Pero dentro de ese plan hay un orden cronológico y una línea profética. Y siempre Dios ha utilizado a personas para llevar a cabo ese plan de redención, para que el hombre que lo había perdido todo, lo recuperara. Como aquí también proféticamente se nos dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Entonces nos damos cuenta que hay un orden cronológico y una línea profética, pero hay un factor importante dentro de ese orden cronológico, en los tiempos, en los kairos de Dios, y en la línea profética. Los eslabones son personas, un remanente que siempre Dios se reservó, siempre Dios en la omnisciencia de su corazón sabía que podía contar. Pudo contar con Abraham como un remanente dentro del marco cronológico de la línea profética, pudo contar con Moisés y otros muchos más. De hecho, a veces ese remanente se resumía a una sola persona. A veces ese remanente se resumía a dos personas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la casa de esclavitud de Egipto y fue llevado al desierto para probarlo y para tener un trato de Dios con su pueblo, nos damos cuenta que ese pueblo fue un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo. Cuando llegó el momento de creerle a Dios y cuando llegó el momento de obedecerle a Dios, se rebelaron en contra de Dios y en contra de Moisés, de Josué y de Caleb. El remanente que estaba firme, estable para creer y obedecer a Dios, fue confrontado con un pueblo. Dice que el pueblo, después de traer las noticias, porque enviaron a los 12 espías, entre los 12 espías iban Josué y Caleb. Josué y Caleb traían buenas noticias y ellos decían, vayamos porque más podremos nosotros que ellos. Pero sin embargo los otros 10 espías hablaban negativamente de esa tierra, que era tierra que traga a sus moradores, y llenaron de espanto, de miedo y de pavor el corazón del resto del pueblo, hasta el punto de querer apedrear a Josué y a Caleb, los únicos que tenían espíritu para poder mantener el plan de Dios, para continuar dentro del orden cronológico y que la línea de bendición para el cumplimiento del nacimiento del Mesías no sufriera ningún corte. Siempre, ahí vemos todo un pueblo, más de 1,5 millones de personas aproximadamente en ese momento, y solamente 2 unidos a Moisés mantenían la fe y mantenían la disposición de mantener intacta la línea profética para el cumplimiento de las promesas del Señor, para ver el nacimiento del Mesías. El diablo siempre ha querido cortar esa línea, por eso hubieron muertes en Egipto, empezaron a querer matar a los niños, por eso también en el mismo nacimiento de Jesús hubieron muertes de niños, buscando el poder matar la raíz del linaje de David. Pero siempre Dios mantuvo un remanente fiel.
Y vamos a centrarnos en esta mañana en ese remanente fiel y ver la importancia de formar parte de ese remanente fiel. Los que están dentro de los planes de Dios, los que están formando parte de los propósitos divinos, los que están para edificar, los que están para fortalecer, los que están para formar. Estamos ahí viendo la gran necesidad de que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, en este tiempo donde hay tanta dificultad, porque, ¿sabe? La gente piensa que puede acercarse a Dios a través de la religión, y el diablo, ¿qué hace? Pues miles de religiones, miles de tendencias, doctrinas, formas, maneras, con la idea de que confundir, por ver loco a las personas, incluso confrontarnos los unos a los otros, porque usted dice que por aquí y el otro dice que por allá. Aquel dice que la salvación es así, el otro dice que la salvación es de la otra manera. Aquel dice que la gracia es de esta forma, el otro dice que la gracia es de esta otra manera. Y el diablo consigue confrontar y confundir a la gente para apartarnos de la línea profética y apartarnos de la idea de Dios de ser uno en Cristo para llevar a cabo la obra gloriosa que Dios nos encomendó a nosotros, el cuerpo, la iglesia. Se nos dio esta única misión: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación, para que la gente entienda y vea que hay una palabra de vida, que hay un Redentor, que hay un Salvador que nació, que estuvo entre nosotros, que nos enseñó el plan del Padre, que nos habló las palabras eternas, que murió pero resucitó, como estaba escrito proféticamente, para el cumplimiento de la redención de toda una humanidad. Y a nosotros nos toca ser ese remanente fiel que mantenga el mensaje intacto, puro, verdadero, sin mezclas, sin sucedáneos, sin apariencias, sin nada que esté distorsionando, sin nada que esté dañando. El mensaje puro y verdadero. Y amados, no es tan complicado, no es tan difícil mantener la esencia de la pureza del mensaje de la salvación. Solamente explicarle a las personas el tremendo amor que Dios tiene por nosotros. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera, entender ese porque de tal manera. Y si alguien tiene el santo deber de entender esa frase, esa expresión, esa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó y dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esos son los hijos de Dios, los que ya están disfrutando la esencia de la redención de Cristo. Necesitamos hoy más que nunca, yo como pastor y responsable de una iglesia, que sé que tengo que dar cuenta por ella, por cada alma, hay un temblor delante de nuestro Dios, de mi Dios, de tu Dios, de nuestro Dios, por mantener la claridad, la transparencia
la honestidad, la honra. Es muy fácil hablar, es muy fácil opinar, pero iglesia amada de Manantial de Vida, quiero que te quedes con esta frase. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres edificarte en la verdad? No te dejes llevar por apariencias ni por palabras que ligeramente se sueltan al aire. Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro amado Redentor, dijo: por sus frutos los conoceréis. Si quieres pararte con sensatez y mirar, verás. Aquí las mentiras no sirven. Él es responsable de buscar la verdad. La palabra del Señor, a través de los labios de nuestro amado Jesús, dentro ya del cumplimiento profético de la acción redentora, la palabra de Dios ya llevando a cabo hasta el momento de su muerte, la preparación de un terreno. Y ahí ya el Señor nos estaba diciendo de que íbamos a recuperar todo lo que habíamos perdido, sobre todo lo más importante, la vida de nuestro espíritu, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Resucitar espiritualmente para deleitarnos con las cosas eternas de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo, el Verbo, la palabra, os libertare, seréis verdaderamente libres. Siempre hubo un remanente fiel. Y gracias a ese remanente fiel se pudo mantener el testimonio de justicia de Dios. ¿Sabe que este libro hermoso, este libro glorioso, la palabra eterna de Dios, sabe que la tenemos hoy en día en nuestra mano por ese remanente fiel? Hubieron quien en su tiempo luchó para que esto no desapareciera, porque a lo largo de la historia la palabra de Dios ha sufrido muchos ataques y siempre Dios se reservó un remanente fiel para guardar, extender la palabra eterna de Dios. Por eso está escrito: los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hubieron momentos muy delicados, inclusive cuando Elías se pensaba que era el último eslabón. Cuando Elías recibió la amenaza de Jezabel, es como que no entendemos bien. Y quiero que nos paremos aquí un momentito a reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo. Como un hombre lleno de Dios que acaba de confrontar a los 450 profetas de Baal y acaba de confrontar a los 400 profetas de Asera, que los ha llevado al ridículo más grande y que los ha degollado, ahora por la amenaza de una mujer sale corriendo, huye y entra en depresión. Como que no hay respuesta a esto.
Pero sin embargo, yo hallo una respuesta en una palabra que Elías dice. Dios le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dice de que sus profetas habían sido muertos a espada, los profetas de Jehová. Y dice Elías: y yo solo he quedado. El miedo a dejar de ser el remanente por el cual Dios pudiera cumplir sus planes, el plan profético del nacimiento del Mesías, del que iba a redimir a toda la humanidad. Yo pienso que Elías, que era un hombre espiritual, de alguna manera se confundió y en ese pensamiento pensó huir y apartarse de alguna manera para no morir, pero no por miedo a la muerte. Yo no creo que Elías tuviera miedo a la muerte. Yo creo que Elías discernió de que todo el pueblo estaba contaminado. Todos estaban adorando a Baal, sacrificándole a Acera. Era el único que mantenía la línea profética. Él creía eso. Por eso Dios le pregunta hasta 3 veces. Y 3 veces que le pregunta, Él le responde lo mismo, manifestando su preocupación. Yo solo he quedado entre ellos. Yo creo que la preocupación de Elías es que se cortara la raíz de la bendición para toda la humanidad. Pero dice el Señor: me he reservado 7,000 varones que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni sus labios han besado su imagen. Me he reservado. Y eso nos habla a nosotros de que Dios siempre va a tener un remanente fiel. Aunque nosotros flaqueemos, aunque nosotros caigamos, aunque nosotros pensemos que ya está todo perdido, Dios es poderoso para mantener un remanente. Siempre va a haber quien queda ahí, firme, estable. No va a doblar sus rodillas ante Baal, no va a caer en el pecado de la idolatría, no va a sacrificar holocaustos a dioses ajenos. Hay claridad, hay estabilidad, hay firmeza. Me he reservado, me he guardado, he protegido. Hay 7,000 hombres. Después vemos cómo surgen. Entre ellos estaba Eliseo. Después Eliseo comienza la escuela de los profetas con los hijos de los profetas que habían sido muertos por Acat y Jezabel. Y ahí empiezan a surgir los hombres que de nuevo, el remanente, que de nuevo enciende la llama del orden cronológico de la línea profética, para que nadie pueda parar las promesas del Señor. En este tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos, claro que usted y yo estamos en el conocimiento del cumplimiento de tantísimas promesas y de las promesas más importantes, y la más importante, el nacimiento del Mesías, muerte y resurrección de Cristo. Pero aún estamos esperando su segunda venida.
Pero antes de que el Señor venga, se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. Y como hablamos la semana pasada, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cosa que tiene que estar en nuestra mente, que tiene que estar en nuestro corazón. Yo creo que estamos en el tiempo de identificar nuestra condición y nuestra posición, o nuestra posición y nuestra condición. Yo creo que estás en el derecho legítimo de hacerte la pregunta si perteneces al remanente fiel. A ese remanente que Dios está contando contigo, porque tú eres la esperanza de los cautivos. Siempre los remanentes fueron la esperanza de los cautivos. Cuando Nehemías preguntó por los que habían quedado de la cautividad, a su hermano Hanani, recibió la triste noticia de que los que han quedado, los supervivientes de la gran masacre de Nabucodonosor, después de 70 años, ese remanente estaba ahí. ¿Y sabéis lo que hacía ese remanente? Guardar que Jerusalén no fuese completamente contaminada, arrasada y tomada por pueblos ajenos. Por eso cuando Nehemías llegó con la idea de reedificar los muros, porque todos sabemos lo que significan los muros, y más en ese tiempo para una ciudad, significa la seguridad, las puertas, para que la gente no pase alegremente y entre alegremente, para que no haya mercadería ilegal, para que haya un control, un orden. Cuando Nehemías llegó y vio cómo estaba Jerusalén, el alma se le partió. Pero habían familias que habían quedado de la cautividad, el remanente de Jehová, los que habían estado orando por Jerusalén y por Israel, los que no habían dejado de interceder, sino que estaban ahí esperando el día de la redención, el día de que Dios enviara a aquellos que de nuevo iban a reedificar Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y ahí vemos como siempre hay ese remanente. Imaginaros que si Nehemías llega y se encuentra ahí gente que no puede contar con ellos, gente que él explica su proyecto. He recibido cartas del rey Artajerjes, he recibido ayuda material del rey para poder edificar los muros. Entonces dice que el pueblo le respondió y por familias se organizaron y empezaron a reedificar los muros, el remanente fiel, preparando de nuevo la ciudad del gran rey para los que tenían que venir de la cautividad. Como dice el Salmo 126, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad a su pueblo, dice, entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Por qué? Porque hubo un remanente fiel. Y ese remanente fiel es el que permitió que los muros fueran terminados en 52 días de una manera prodigiosa, en medio de opresión, en medio de amenaza, en medio de dificultades. El pueblo trabajó y edificó los muros de Jerusalén para darle forma y seguridad a la ciudad del gran rey. No se amedrantaron, fueron valientes, fueron osados, fueron fieles.
La opresión fue fuerte, las amenazas fueron fuertes. Prepararon trampas para terminar con la vida de Nehemías. Pero Nehemías dijo, es mucho el trabajo y no puedo entretenerme. Vino un desánimo sobre el pueblo y Nehemías oró fervientemente en el Espíritu para que se devolviese su baldón sobre aquellos que querían traer la amenaza y el miedo sobre el pueblo de Israel. Dice que se fortalecieron y trabajaron en la obra. Y dice que con una mano empuñaban la espada y con otra acarreaban los escombros. Pero los muros fueron terminados en 52 días porque tuvieron ánimo. Un remanente fiel. Mi alegría, mi gozo, mi satisfacción. Más cuando veo como a lo largo del mundo la obra de Dios es atacada. Como el diablo está poniéndose las botas con un montón de circunstancias. Ataques contra siervos, contra pastores, contra iglesias. Pero mi gozo y mi alegría es que Dios siempre tiene un remanente fiel. Y Dios levanta su iglesia. Levanta sus muros. Levanta su templo, como en su día también fue levantado el templo en Jerusalén, porque hubo un remanente fiel. Dios siempre se ha glorificado a lo largo de la historia de toda la humanidad, hasta el día de hoy, y Dios siempre se glorificará en su remanente fiel. Hay un versículo que me llenó de gozo. Isaías 28, versículo 5, dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Impresionante. Será como corona de gloria. Y usted y yo somos testigos. Y es verdad que muchas veces no nos percatamos. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos dentro de un orden cronológico y dentro de un cumplimiento profético. Pero es necesario que el Espíritu Santo le revele, nos revele, porque estamos en un tiempo glorioso. La iglesia como remanente en este tiempo, la iglesia que es santa, la iglesia que vive en la verdad de Cristo, es la iglesia que está siendo coronada con la gloria del Señor. Él pone una diadema de hermosura, porque no hay mayor hermosura que una iglesia que resplandece con la verdad y que permanece con la verdad, con claridad. Aunque somos el blanco de miles de saetas, siempre se va a tirar piedras al árbol que tiene fruto. Nadie se molesta en apedrear un árbol seco. El remanente fiel es ese árbol plantado que el salmista habla en el Salmo 1. Árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. El fruto se ve de los que están, de los que trasciende por encima de las guerras, de los que permanecen por encima de las epidemias. ¿Sabe por qué? Esas personas, como hablamos en el campamento esta semana, ¿se acuerda cuando hablamos cero egoísmo? Los que estábamos en el campamento, ¿se acuerdan cuando hablábamos? Cero egoísmo. Porque las personas que van a pertenecer a ese remanente fiel tienen que ser personas de cero egoísmo. Porque el egoísmo personal es el que nos aparta de la tarea divina. Nadie va a poder servir a Dios con integridad
si tiene egoísmo en su corazón. Porque, ¿sabe una cosa? Porque usted va a estar diciendo, mi dolor, mi daño, mi ofensa, me han hecho, me han quitado, me han desplazado, me han esto. Y entonces, usted ya está desarraigado. No es árbol plantado. Las aguas no están nutriendo sus raíces. Las aguas de la palabra viva y poderosa de Dios. Es imposible dar fruto. Es imposible que la hoja quede. No hay testimonio de permanencia, ni mucho menos testimonio de eternidad en lo que hacemos. Pero el árbol plantado sí se nutre con las aguas de la verdad. Se enriquece y da su fruto a su tiempo para que todo el mundo vea. Su hoja no cae. Está hablando de su estabilidad, de su firmeza. No son personas que hoy sí y mañana no. La hoja está ahí diciendo, aquí soy perenne. Nadie me saca de aquí. Soy remanente fiel. Soy de los que preparan casa para los cautivos. Soy de los que levantan muros para proteger la casa de Jehová. Y nada ni nadie me moverá. El remanente fiel tiene un testimonio por encima de todas. Ama a su Dios. Y ese amor se une a la realidad que Jesús manifestó en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 23. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y hermanos, si a estas alturas no somos capaces de ver con claridad y mirar las evidencias, el que ama a Dios guarda su palabra y se queda para dar testimonio de su verdad. No defiende sus derechos personales ni sus intereses personales, defiende los intereses de su rey. Dice, el que cuida de la higuera comerá de su fruto, y el que mira por las cosas de su Señor será honrado. Por las cosas de su Señor, no de mí mismo. Hermanos, necesitamos una especial sabiduría en este tiempo, donde el diablo se da cuenta de que ya no puede ir con simples tonterías, tiene que meterse en profundidades. Y hoy más que nunca yo he podido comprobar la sutileza del diablo, llevando a las personas a una confusión que juega con los sentimientos de las personas. Y nosotros somos a veces tan ignorantes, perdonen que exprese las cosas así, porque no nos paramos a mirar la palabra de Dios cuando Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Cuando el diablo consigue meter sus manos sucias en sus sentimientos, distorsionarlos, agitarlos, removerlos de la verdad, entonces es cuando contamina su corazón con ideas y con cosas que no tienen nada que ver con los planes divinos de Dios. Lo arranca del remanente, de los que permanecen, y usted ya no está ahí, usted ya está en otro sitio, en otra idea, en otro pensamiento. No está para pelear, no está para sufrir, no está para batallar, no está para conquistar. Por eso el remanente tan pequeñito que representaba a Josué y Caleb
Pues aparentemente era como una minoría tan absurda, pero por la fidelidad de esos dos hombres, de ese remanente, se consiguió que toda una generación entendiera el espíritu de Josué y de Caleb. Y cuando Dios habló con Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú, Josué, coge a este pueblo, atraviesa este Jordán y toma la tierra que juré a vuestros padres que les daría por heredad. Porque todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Cuando Josué fue al pueblo y le contó aquello que Dios le había dicho y la orden que Dios le había dado, el pueblo, esta generación, le respondió: lo que tú nos mandes que hagamos, haremos, y donde tú digas que vayamos, iremos, solamente que Jehová esté contigo. Cuán importante es entender esto, hermanos. Cuántas bendiciones vamos a tener que perder para entender la verdad. Cuántas bendiciones vas a dejar que el diablo te robe antes de pararte cara a cara con el Señor. Ahora ya no tenemos por qué llevar velo, hermano, para mirar la gloria de Dios. Ahora ya no tenemos que llevar velo para contemplar la hermosura de su reino y de su verdad para nosotros. Seamos consecuentes, simplemente miremos a cara descubierta, y si descubrimos que hemos cometido un error, seamos sabios e inteligentes y vamos a pedirle perdón a Dios con todo nuestro corazón y más: Señor, papito, por favor, perdóname, una vez más cometí el error. Y ese error hace de que el enemigo tome el lugar y toque mis sentimientos y enturbie tu verdad en mí. Pero Señor, lo reconozco. Una vez más me he confundido, una vez más lo he hecho mal. Perdóname, Señor, y venga tu luz verdadera sobre mí. Resplandece con tu gloria, porque dice que el Señor corona de gloria a su remanente. A su remanente. A su remanente fiel. ¿Sabe una cosa? Hoy en día Dios tiene un remanente que está preservando y conservando su línea profética, porque todavía hay cosas que se tienen que cumplir. En un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados en la nube con el Señor. La gran reunión. Millones y millones de personas redimidas por la sangre del Cordero disfrutarán la gran bendición de sentir la libertad de un cuerpo que ya no está expuesto ni a dolor, ni a enfermedad, ni muerte, porque dice que esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corrupto será vestido de incorrupción. Absorbida será la muerte con poder. ¿Dónde está muerte tu poder y tu aguijón? El aguijón es el pecado, y el pecado ha sido perdonado por Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que estar ahí para vivir. Sí, qué triste sería la historia si todo se terminara aquí, donde es la parte más miserable, que tenemos que arrastrar este cuerpo que está todavía bajo maldición. Pero dice la palabra que esto que fue tomado de la tierra, del polvo de la tierra, volverá, y el espíritu irá a Dios para vivir y disfrutar eternamente y para siempre con Dios. Falta todavía un trayecto, todavía faltan jornadas, pero hermano, lo hermoso es que usted sea remanente fiel, que Dios cuente con usted para cumplir sus planes y que Dios pueda cumplir sus propósitos en usted. Cada hombre y mujer que es remanente fiel tiene un propósito del reino en Dios. Entonces, cuán importante es entender esto. Ese remanente fiel
son gente que están dispuestos a sufrir y a padecer. No le importa porque han entendido el mensaje. Y Pablo dice, si Cristo padeció para cumplir el plan de Dios, vestidos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne es el que termina con el pecado. Y sabe una cosa, hermanos, la iglesia no está acostumbrada a padecer, no quiere sufrir. Ha querido abrazar un evangelio engañoso. Yo no sé quién nos predicó de que las cosas nos iban a ir formidablemente bien y que todo iba a ser de color de rosa, que todo, mire, eso no es verdad. Todavía estamos en tiempos de conquista, todavía estamos en tiempos de lucha, todavía arrastramos este viejo tabernáculo, todavía no hemos entrado al gran templo de Dios, a la gran ciudad de Dios. Todo eso está por venir. Y fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo cumplirá. El tema está, ¿estarás tú allí? ¿Estaré yo? Porque siempre Dios va a contar con un remanente fiel para llevar a cabo su obra preciosa. En esta mañana yo quisiera